Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Hoy empezamos el ciclo de investigación con perspectiva de defensa, que consta de 3 clases. El día de hoy vamos a hablar de fundamentos institucionales y éticos del deber de investigar de la defensa en causas penales. El disertante es Lucas Tomás Dolan. Antes de comenzar les cuento un poco de su currículum. Es abogado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, secretario del Ministerio Público de la Defensa, responsable de la Secretaría de Coordinación de Gestión y Capacitación Judicial de la Defensoría General del Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez, defensor ad hoc, diplomado en Investigación Criminal por la Universidad de Belgrano y en la 40ª sesión anual de Estudios en Derechos Humanos organizada por el Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo, Francia. Es docente universitario en el programa de actualización en litigación penal de la UBA, director del Instituto de Derecho Procesal Civil y Comercial del Colegio de Abogados de Morón y exdirector del Área Procesal Penal Electrónico del Instituto Argentino de Derecho Procesal Electrónico. Es autor de diversos artículos de doctrina, capacitador en materia de cursos y talleres de litigación oral, miembro del Centro de Litigación Universitaria del INESIP, del Centro de Litigación Penal de la UBA y del Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Juicios por Jurados de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Antes de comenzar, les cuento que a modo de organización los participantes son silenciados. Al final de la exposición brindamos un espacio de preguntas, si quieren hacerlas mediante el chat. Estamos en Facebook Live transmitiendo, así que los que nos están viendo en esa plataforma pueden hacer un comentario en la publicación y yo se la transmito a Lucas. A ver. Hola Lucas, ¿podés reactivar el audio? Ahí te dice. Federico, buenos días, buenas tardes, perdón, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Se te escucha perfecto, ¿eh? Es lo que quería hacer, mil gracias. Bueno, cuando vos me digas, Sí. comenzamos formalmente. Bueno, buenas tardes entonces a todas y a todos los colegas presentes. Como mencionó Federico, mi nombre es Lucas Dolan. Yo quiero compartir con ustedes algunas ideas que vengo trabajando acerca de lo que es investigaciones en causas penales con perspectiva de defensa. Actualmente yo me desempeño en la defensa pública de la provincia de Buenos Aires, pero ejercí 10 años la profesión de manera libre, por lo tanto la idea de hoy es compartir un poco una visión que es integral a las defensas, tanto públicas como privadas. La idea de estos 3 encuentros principalmente tiene que ver con entender cuáles son los fundamentos institucionales del deber de investigar, trabajar un poco las regulaciones normativas de los códigos de procedimiento federal de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que establecen algunas de las reglas vinculadas a las investigaciones de la defensa. Y en el último de los encuentros, el más práctico de todos, trabajar algunos aspectos de la planificación y preparación de los juicios orales, aplicando las reglas de la investigación que vamos a ir trabajando este lunes y el próximo, con un agregado vinculado a cuestiones de criminalística y teoría del caso. Federico, no sé si puedo compartir pantalla ya como para empezar a trabajar. Sí, perfecto. Confirmame vos. Te dice Dale. anfitrión, así que ya deberías poder. Yo voy a compartir, les pido que me confirmen si está en pantalla. Sí, se ve perfecto, ¿eh? Impecable. Bueno, entonces, esto que les contaba recién son los ejes temáticos que vamos a trabajar en estos 3 encuentros, con una perspectiva siempre conceptual práctica. Vamos a abordar algunos de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que a nuestro modo de ver son los que nos dan la fuerza, ¿no?, normativa judicial para empezar a trabajar cada vez más con esta idea de llevar adelante esas investigaciones con perspectiva de defensa. Hoy les quiero plantear solamente un solo interrogante, que para mí es el más importante de todos, y tiene que ver con ¿por qué investigar? ¿No? Esta es la gran pregunta que hoy me hago, les hago a ustedes,
nos hago a todos nosotros, y es por qué las defensas públicas y privadas, en el marco de una causa penal, ¿sí?, tenemos que investigar. Para esto, la idea mía es trabajar cuestiones normativas, cuestiones jurisprudenciales hoy y cuestiones de índole ético, y tratar de arribar juntos a algunas ideas básicas, 6 nada más, muy concretas, que son las que nos van a permitir en los próximos 2 encuentros tener una base conceptual sólida para poder sortear todos los obstáculos que como defensa vamos a tener en el marco de una causa penal, que no son pocos lamentablemente. ¿Por qué investigar nos lleva a preguntarnos en primer lugar cuál es la función de los abogados? Y para esto yo quiero compartir con ustedes una reflexión de un gran filósofo argentino que es Carlos Nino, que en una de sus obras principales, Introducción al análisis del derecho, Nino nos decía que entre varias de las funciones de los abogados, especialmente en la tarea de litigar ante los tribunales, la tarea del abogado consiste fundamentalmente en presentar ante los jueces lo que él llamó un mundo posible. Este mundo posible es una representación del estado de las cosas que el abogado debe construir, ¿no?, en una idea del mundo más favorable a los intereses de su representado, y siempre compatible con los hechos del caso, la evidencia disponible y las normas jurídicas vigentes. Y en esta tarea, ¿no?, en esta tarea muy importante que es la tarea de litigar, ¿no?, el diseño del abogado como actor social no se proyecta hacia el futuro, como sucede, por ejemplo, con el rol del abogado que asesora a empresas, cuya tarea principal es prever, ¿no?, en materia contractual, por ejemplo, posibles conflictos, y por eso diseña cláusulas especiales en un contrato, sino que en materia de litigio, el rol del abogado se proyecta esencialmente hacia el pasado. Acá traigo a colación a otro gran autor contemporáneo, esta vez, que es el profesor Daniel Rafecas. El profesor Rafecas, en un libro muy reciente que acaba de publicar, desde el punto de vista dogmático, y esto me parece lo más interesante, ¿no?, para empezar a abordar la investigación de las defensas desde un punto de vista técnico, radica esencialmente, si lo analizamos desde la estructura del tipo penal, en el elemento del tipo objetivo, relación de causalidad. Porque la relación de causalidad lo que hace es desandar desde el presente, desde un resultado lesivo, ¿no?, que puede ser un daño o un riesgo de lesión, hacia el pasado, descubriendo la concatenación de actos que dieron lugar a este resultado, ¿no? Es decir, y de ese modo llegar a la persona que puso la condición para el sistema penal más relevante, que lo coloca en situación de autor o partícipe de un hecho criminal. Entonces, la idea de hoy es, fíjense, siempre abordar estas cuestiones desde siempre un ámbito interdisciplinario, ¿no? Porque desde el punto de vista de la filosofía, presentar al juez un mundo posible requiere principalmente de una habilidad de los abogados que no es jurídica. Y esto es un poco lo que vamos a trabajar en el próximo encuentro, o sea, ¿cuáles son las habilidades de los abogados y las abogadas, tanto de las defensas públicas y particulares en materia de investigación? Bueno, no es una habilidad jurídica, así como el descubrimiento de las relaciones causales en el marco de la teoría del delito, no tiene nada que ver con la aplicación de la ley. Este es un paso que aplicamos después, cuando empezamos a hablar de imputación objetiva. Bueno, no. Cuando empezamos a trabajar en investigación, en el marco de causas penales, lo que hacemos es trabajar la relación de causalidad entre el resultado, que puede ser un homicidio, una muerte, un desapoderamiento, un robo, un hurto, o lo que fuese, y a partir de ahí vamos hacia el pasado, intentando levantar, descubrir todos los rastros, toda la información que esté disponible, pero la información de la mejor calidad posible. Esto tradicionalmente estuvo vinculado al rol de las policías y de los ministerios públicos fiscales. Yo lo que quiero compartir con ustedes es la idea de que hoy más que nunca, para nosotros, las defensas, tanto públicas como privadas, reitero, es muy importante
que llevemos adelante en cada uno de nuestros casos una investigación con perspectiva de defensa. Hoy, insisto, vamos a trabajar los fundamentos institucionales. ¿Por qué investigar? Luego vamos a ver cómo investigamos y qué obstáculos tenemos. Te lo repito porque veo que sigue sumando gente y quiero que esta idea quede súper clara en estos primeros minutos iniciales. Cuando hablamos de investigar, necesariamente, como les decía, no es una actividad jurídica. Entonces el rol del abogado y la abogada, cuando ejerce el Ministerio de la Defensa, es una actividad esencialmente creativa. Esta idea de la creatividad la sostiene otro de los grandes autores contemporáneos que tenemos, que es uno de mis grandes maestros, que es el doctor Alberto Binder. Binder, en su obra Introducción al Derecho Procesal Penal, específicamente le dedica, dentro de uno de los capítulos de su obra, varias ideas a lo que es la investigación, ¿no? Y lo que Binder sostiene es que es una actividad creativa, que lo que trata de superar es un estado de incertidumbre mediante la búsqueda de aquellos medios, ¿sí? Medios de información, medios de prueba, que terminen esa incertidumbre. Y acá está una de las grandes herramientas de los abogados en el marco de la investigación, que es la duda. La duda es el motor de toda investigación, tanto para la fiscalía como para la defensa. ¿Por qué? Porque cuando existe la noticia criminis, nace una duda acerca de la posible comisión de un hecho delictivo y nace una duda acerca de la posible participación de una o varias personas en este hecho delictivo. Y para las defensas también nace una duda. La duda que puede consistir en despejar esa ecuación, esa X, y excluir a nuestro cliente del radar de la sospecha, o si no se lo puede excluir en su responsabilidad penal, al menos limitarla bajo cualquiera de las causales legales que el ordenamiento penal sustantivo prevé en materia de injusto o culpabilidad. Entonces, investigar esencialmente es salir a la calle a buscar medios que van a servirnos de prueba en el marco del litigio que como defensa vamos a llevar adelante. Y esto de salir a la calle lo tomo en referencia de un gran amigo que es el doctor Martín Sabelli. Martín Sabelli es defensor público en Estados Unidos, es capacitador internacional. He tenido la suerte de participar con él en muchos eventos y él siempre sostiene y reitera que los casos penales se ganan en la calle. Los casos penales no los ganamos en los escritorios, porque la idea que tenga el juez formada acerca de la interpretación o el alcance del derecho, difícilmente nosotros como abogados y abogadas vamos a permitir cambiarlo en el marco de un litigio. Lo que sí puede torcer la suerte y el resultado de un juicio penal es arrebatarle al fiscal los hechos en los cuales sostiene su imputación o modificarlos para modificar el alcance de la imputación. Entonces, esta es una de las primeras ideas que quiero ir pensando con ustedes. La defensa, en su rol de abogar, en su rol de abogado litigante, ejerce la abogacía presentándole al juez un mundo posible. Este mundo posible, reitero, se basa en hechos que tenemos nosotros los abogados que salir a buscar a la calle, para lo cual no necesitamos herramientas jurídicas. Estas son cuestiones eminentemente creativas y el único límite que por ahora vamos a tener, y es el único límite que hoy quiero que que pautemos, es nuestra propia imaginación. En el próximo encuentro vamos a ver cuáles son los límites legales, las deficiencias del sistema, que impiden, ¿no?, un poco que avancemos libremente en la tarea investigativa. Y esta idea de límites, Binder la explica muy claramente. O sea, el primer límite que tienen las defensas, lamentablemente, es autoimpuesto. No es un límite legal. Es un límite de las prácticas, ¿no? La mayoría de nosotros sabemos que nuestro sistema constitucional, o sea, el proyecto y el modelo constitucional que previeron los constituyentes al momento de sancionarse la primera constitución, fue adoptar el modelo acusatorio adversarial que se resuelve ante un jurado popular. Todos sabemos que la regulación normativa
no acompañó al modelo constitucional durante muchísimos años, y recién hoy, hace un par de años, varias de las provincias de nuestro país, y actualmente la ciudad de Buenos Aires, ha dictado sus propias leyes en materia de jurados. Y todas las provincias, casi todas mejor dicho, han generado una modificación de sus códigos legislativos, generando un proceso de reformas que van del sistema mixto, que es el que regía hasta hace un tiempo en la mayoría de las jurisdicciones y el que rige en la capital federal, hacia un modelo acusatorio de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, dependiendo del grado de profundización de la reforma. Y el mayor problema que tiene el sistema inquisitorial, que es el que rige en las prácticas, no en las normas, en la vida real, ¿sí? Imagino que ustedes ejercen la abogacía en distintas jurisdicciones del país, se transformó en una actividad rutinaria la investigación, tanto para las policías como para los ministerios públicos y también para las defensas. Las defensas fueron invisibilizadas durante mucho tiempo en su rol investigativo, porque tradicionalmente la defensa estaba abocada a un rol secundario, opaco, estrictamente vinculado a una mera auxiliar del juez, una suerte de convalidación formal a los fines de garantizar lo que se llamaba el debido proceso, desde un punto de vista estrictamente formal, ¿no? Entonces, esta actividad rutinaria propia del sistema inquisitorial escrito, que es lo que se está tratando de modificar a través de sucesivas reformas, tiende a que la investigación se reduzca a la transcripción de actas en hojas que se agregan a un expediente, ¿no? Este es el mayor problema que tiene la justicia hoy en día. La acumulación de papeles que luego no sabemos dónde guardarlos ni para qué sirven. Y esto se traduce, esto lleva a la idea de la burocratización de la justicia y a la formalización excesiva de la investigación. Todos estos males que nosotros conocemos de los juzgados de instrucción o las fiscalías también afectan a las defensas. Veamos algunos ejemplos. Yo les transcribí en pantalla los 3 artículos principales que regulan las formalidades de las actas, tanto en el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, como en el Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como en el Código Procesal Penal Federal, que aún no está vigente o activo en la mayoría del país, sino en 2 provincias del norte en una prueba piloto. El artículo 117 del Código de Procedimientos Penales de la Provincia de Buenos Aires establece que la regla general es que cuando un funcionario público, y acá esta regla le pega más de cerca a las defensas públicas, o nos encorseta, por decirlo de alguna manera, que intervenga en un proceso debe dar fe de los actos, deberá redactar un acta con ciertas formalidades, dice el Código. Luego da los ejemplos. El juez o tribunal será asistido por un secretario, el agente fiscal será asistido por un secretario, un ayudante de la policía, el juez de paz y los auxiliares de policía por preferentemente una persona ajena a la dependencia. Fíjense que el artículo 50 del Código de Procedimientos Penales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene una regla similar. Parte de la idea del funcionario público que interviene cuando deba dar fe de actos realizados en su presencia, pero luego limita los casos solamente a la policía. Fíjense que dice, al efecto, los funcionarios de policía o fuerza aérea serán asistidos por 2 testigos. Esto tiene una explicación, y es que son códigos de distinta generación. Primera generación el código de la provincia, segunda generación el código de ciudad. Fíjense ahora la gran diferencia con el código federal, que es de tercera generación. El código federal no establece la necesidad de generar actas en función de la calidad de funcionario público. Se limita a decir solamente que aquellos actos que deban asentarse por escrito deben ser documentados de tal forma. Y luego reduce esta regla a los funcionarios de policía solamente en un caso. Es cuando deban registrar actos definitivos e irreproducibles. Yo quiero llamarles a la reflexión en un punto, y es que ninguno de los artículos en ningún caso habla de las defensas. Ni el más tradicional de todos, que es el Código Penal de la Provincia de Buenos Aires, que menciona al juez, al fiscal, al juez de paz, etc., no menciona las defensas. Entonces, nosotros como abogados y abogadas
de las defensas públicas y privadas, tenemos que sacarnos la idea de que nuestras investigaciones tienen que volcarse en actas. Esta es una formalidad que no está pensada para las defensas. Esta es una formalidad que estaba pensada tradicionalmente para los procesos inquisitoriales y escritos, donde las actas de la investigación, ¿sí?, eran prueba y no evidencia, eran prueba que luego servía para dictar sentencia. En el modelo actual, en el juicio oral, las actas de la investigación no pueden ser usadas bajo ningún punto de vista, salvo acuerdo de partes, y en algunos casos muy puntuales, ni aún así, pueden ser usadas como medio de prueba. O sea, el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, con su última reforma vinculada al juicio por los jurados, especialmente prohíbe que los jurados tomen vista de las actas de la investigación. No se establece ninguna de las excepciones admisibles que sí todavía se admiten en los casos de juicios ante jueces profesionales. Entonces, la primera gran idea que quiero que veamos es esta: cómo leer las reglas, las formas procesales en clave funcional. ¿Cuál es la función de estas reglas? Bueno, la necesidad de que hubiera actas con testigos de actuación estaba basada en la idea de que como estas actas iban a ser prueba final en la etapa del plenario, necesariamente el funcionario público que tomaba estas declaraciones o hacía estos informes debía estar referendado por otra persona más para garantizar al imputado la veracidad de sus dichos. Pero la gran pregunta que les hago es, aun aunque seamos defensa pública, ¿nosotros damos fe de lo que hacemos cuando ejercemos el rol de la defensa como abogadas y abogados? Yo creo que no. Por eso es que entiendo que nuestras investigaciones tienen que ser lo más desinformalizadas posible, lo más flexibles posible. Después veremos en el encuentro que viene si hay una cuestión de conveniencia o utilidad en ir registrando en un legajo propio de la defensa el resultado de las investigaciones que llevamos a cabo. Lo que sí creo, sin ninguna duda, es que estas formalidades que están exigidas para el juzgado, la fiscalía y la policía, bajo sanción de nulidad, no aplican a la defensa. Entonces, este primer límite de no saber cómo volcar en actas, de tener miedo a nulidades y demás, a las defensas, no se nos aplican por una interpretación histórica funcional de las reglas que motivaron este tipo de disposiciones formales. Estuvieron pensadas para un procedimiento que está en franca retirada, que es el procedimiento inquisitorial escrito. En el modelo constitucional que hoy las legislaciones están tendiendo a reconocer progresivamente, las defensas no necesitan de actas para volcar el resultado de sus investigaciones. Y esto es lo que dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Casal, fallos 328, 3399. En el considerando 7, expresamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció este estado de las cosas. La Corte dijo: la Constitución Nacional estableció como un objetivo legal, el proceso penal acusatorio con participación popular. Y la Corte reconoció que las leyes procesales no acompañaron este proceso de reforma, pero que la perspectiva histórica muestra un progreso lento hacia la meta señalada. Yo creo, colegas, que el rol de la defensa en este progreso es decisivo. Si nosotros como defensas públicas y privadas no apostamos a acelerar este proceso de progresión hacia la meta constitucional, no lo vamos a lograr nunca, porque las prácticas cotidianas nos demuestran que el resto de los operadores del sistema son reaccionarios frente a esta regla constitucional de juicio oral y público, de juicio ante jurados, de juicio con una defensa que tienda a la igualdad de armas y a poder disputarle al fiscal los hechos del caso. Esto nos lleva a otra segunda cuestión que hoy quiero pensar junto con ustedes. La investigación de la defensa, ¿es una mera facultad procesal? ¿Es un deber normativo o es un imperativo ético? Quiero compartir con ustedes cuáles son las regulaciones vigentes en nuestro país, tanto para las defensas públicas y privadas,
para que podamos llegar a una conclusión. Tienen en pantalla las dos leyes que rigen el ejercicio de la abogacía, tanto a nivel nación como a nivel provincia. La ley 23.187, que rige el ejercicio de la abogacía en la nación, como la ley 5.177, que rige el ejercicio de la abogacía en la provincia de Buenos Aires. Ustedes van a poder cotejar, de acuerdo a su jurisdicción, que va a haber alguna regla similar en cada una de sus provincias. Y fíjense que el artículo 8 de la ley 23.187 dice que es facultad de los abogados en el ejercicio de su profesión requerir a entidades públicas información concerniente a cuestiones que hagan al asunto encomendado, tener libre acceso personal a archivos, demás dependencias y demás. El artículo 9 pone en manos de los abogados y abogadas la facultad de requerir en las dependencias policiales información completa de la situación de detención de nuestros clientes, ¿no? Y en ese caso establece la obligación de la dependencia policial de proporcionar a los abogados la información que requiramos. Y esto es investigar. O sea, pedir una información en una oficina pública para darnos cuenta de dónde estamos parados antes de llevar adelante nuestra teoría del caso, acercarnos a la dependencia policial, averiguar cuál es el parte preventivo y la primera información disponible, que es lo que se le eleva a la fiscalía dentro de los plazos legales. Eso es investigar. La ley de provincia de Buenos Aires va más allá todavía, pero sin embargo vuelve a insistir en que es una mera facultad de los abogados en el ejercicio de profesión requerir directamente, ¿no? Acá ya nos da la pauta de que podemos hacerlo sin pasar por el juzgado y sin pasar por la fiscalía, lo podemos hacer directamente. Y agrega, a la par de las oficinas públicas, bancos oficiales o bancos particulares, también empresas privadas o mixtas, en la idea de pedir informes, antecedentes, tomar vista de registros, tanto en escribanías como juzgados, municipalidades, etc. Esto con la sola exhibición de nuestra matrícula, nuestra credencial profesional. Entonces, esto es investigar. El mayor problema que tenemos hoy en día no es que podamos hacerlo. El mayor problema que nos enfrentamos los abogados de la matrícula, digo enfrentamos porque hasta hace 3 años yo ejercía la profesión, es qué sucede si la empresa, el organismo público, se niega contra la exhibición de nuestra credencial, facilitar la información. La ley de provincia establece un procedimiento a través del colegio de abogados, donde el colegio de abogados, ante la denuncia del colega o la colega, debe poner en conocimiento del superior jerárquico la negativa infundada para que por vía de la superintendencia jerárquica se resuelva la cuestión, porque en definitiva, si estamos en el marco de un funcionario público, como existe una ley que obliga al funcionario a entregar la documentación, es muy posible también que ese funcionario público que omita cumplir con este deber esté incurso en un delito de acción pública, que es la omisión de deberes funcionales. Entonces, estas son las herramientas que como abogados de la matrícula tenemos que tener en cuenta al momento de empezar a pensar nuestro rol de abogados litigantes como abogados investigadores. ¿Qué sucede con las defensas públicas? Las defensas públicas tienen una normativa que va un paso más allá. Yo les puse en pantalla las leyes orgánicas de la provincia de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Estas 3 leyes orgánicas tienen 3 dispositivos distintos, pero fíjense la ley de la provincia de Buenos Aires, la 14.442, en su artículo 35 establece que es deber de los abogados de la defensa pública tomar en consideración la versión de los hechos de nuestro defendido. Esto, colegas, es investigar. Nosotros vamos a ver del próximo encuentro cuál es el alcance de la investigación. O sea, investigar no es hacer CSI en la escena del hecho. Investigar es una serie de actividades creativas que van desde la escucha activa en la entrevista previa con la persona asistida, con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos, hasta también, probablemente, ir al lugar del hecho con alguien que sepa de criminalística. Entonces, hay un amplio abanico de herramientas investigativas que tenemos que conocer, pero la principal, a mi modo de ver, es tener una escucha activa con la persona que estamos asistiendo
ese día en la comisaría o en el despacho de nuestra defensoría. Pero el artículo 35 va más allá, y en la última parte dice que las defensas investigará de manera independiente. Y este investigará, en la manera que está escrito, invita a pensar que es un deber, es una obligación, no dice podrá investigar. Entonces fíjense la diferencia normativa entre las defensas particulares que dicen podrán, al artículo 35 de la provincia de Buenos Aires que dice investigarán de manera independiente. Después veremos si tenemos los recursos. Ese es otro gran problema. Y eventualmente si no los tenemos, ¿de qué manera lo resolvemos? Esto lo vamos a ver en el próximo encuentro. Y en el artículo 6, la ley del Ministerio Público de la provincia establece que los poderes públicos de la provincia y las personas de asistencia ideal deben colaborar con el Ministerio Público. Esto es una cláusula similar a la que vimos para los abogados particulares. Es decir, nosotros mandamos un oficio de colaboración a la policía o a una empresa privada o a un organismo público y con la cita de este artículo les hacemos saber que tienen el deber legal de colaborar con nosotros. ¿Qué sucede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? La ley 1903, artículo 20. Facultades de investigación, dice el artículo. Las magistrados, magistradas del Ministerio Público, en cualquiera de sus jerarquías, pueden requerir para el mejor cumplimiento de sus funciones, en el ámbito de sus competencias, informes, etc. O sea, podrán. Nuevamente, una mera facultad procesal y no un deber normativo. ¿Qué sucede por último en el ámbito de la defensa nacional? El artículo 42 de la ley 27.149 establece que los defensores públicos oficiales tienen los siguientes deberes y atribuciones específicas. Entonces fíjense que acá ya nos da la idea de deber. Realizar las medidas de investigación de la defensa que resulten necesarias. Investigar en la medida que resulte necesario, no ya como una mera facultad procesal, como pasa con la ley de la ciudad, ni como pasa con las leyes de ejercicio de la abogacía particular, sino ya como un deber y una atribución específica al rol de la defensa. Pasamos rápidamente a la cuestión normativa desde el punto de vista ético. El Código de Ética del Colegio de Abogados, del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, perdón, tiene algunos artículos que indirectamente tratan el deber de investigación de la defensa. O sea, no hay ningún artículo en concreto que diga los abogados y las abogadas de la matrícula tenemos el deber de investigar de tal o cual manera. El artículo 19 menciona el deber de decir la verdad al cliente, o sea, difícilmente le podremos decir a nuestro cliente la verdad del asunto, la verdad de la profundidad, la complejidad, si no nos interiorizamos un poco de qué va el caso. Y esto es investigar. El artículo 22 establece la prohibición de valernos como abogados y abogadas a sabiendas de pruebas falsas. ¿Cómo vamos a distinguir una prueba falsa de una prueba genuina si no investigamos el origen de esa fuente de prueba? El artículo 22 establece la prohibición de incurrir en temeridad y malicia. La temeridad y malicia es una idea procesal propia de los códigos procesales civiles y comerciales, que está vinculada al conocimiento de la sinrazón del reclamo, o la sinrazón de la pretensión, o la sinrazón de la defensa. Y en sede civil, esto faculta a los jueces a multar a los abogados directamente, tanto como a su cliente, que incurren en temeridad y malicia. Ok, yo lo que me pregunto es, ¿cómo podemos, como abogadas y abogados, darnos cuenta de la sinrazón de nuestros reclamos si previamente no tomamos ciertos recaudos que tienen que ver con investigar un poco cómo viene el asunto, independientemente de lo que nos diga nuestro cliente? Porque todos sabemos que nuestros clientes muchas veces tampoco nos dicen la verdad a nosotros. Por último, el artículo 10 del Código de Ética establece que los abogados tenemos el deber de respetar rigurosamente el secreto profesional, y esto se extiende a la inviolabilidad de nuestro estudio jurídico y los documentos que están en nuestro poder. ¿Qué alcanza el deber del secreto profesional? ¿O qué debería alcanzar si no es precisamente el producto de nuestras investigaciones? Aquello que llega a nuestro conocimiento en ocasión y en ejercicio de nuestro rol de abogado litigante o abogada litigante en el marco de una causa penal. O sea, fíjense que estas reglas están dispersas en distintos artículos, que ninguna de ellas habla en función del deber de investigar, pero que todas en algún punto, directa o indirectamente, tienen que ver con la cuestión de la investigación de la defensa.
¿Qué pasa con el Código de Ética aprobado por Colproba, el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires? En su artículo 6 establece el deber de veracidad y buena fe. Nuevamente, ¿cómo podemos ser veraces en el marco de un proceso penal como abogados y abogadas, con nuestro cliente, con el tribunal, con la fiscalía, si realmente no tenemos idea de la verdad de lo que estamos litigando? O sea, conocer la verdad es un gran poder para nosotros, porque nos va a permitir evitar cometer muchos errores en el marco de la defensa técnica. O sea, el rol de la investigación, como hoy les decía, es desandar el proceso causal. La aplicación de reglas legales viene después. Entonces, una vez que conocemos realmente el alcance de las reglas legales, nosotros vamos a poder aplicarlas, a la realidad de los hechos pasados que previamente investigamos. Artículo 39, trato con la contraparte y los testigos. Acá es el único artículo que directamente se vincula con el deber de investigar. Fíjense lo que yo les puse en negrita. El abogado, o la abogada obviamente, puede entrevistarse libremente con los testigos en una causa civil o penal en la que intervenga. O sea, muchas veces suena feo hablar con los testigos previo al juicio, pero en realidad es lo que tenemos que hacer siempre. O sea, nosotros no podemos enterarnos de lo que va a decir el testigo el día de la audiencia. Obviamente estamos hablando de una preparación lista, una preparación legal, no decirle qué deben decir. Esto está expresamente prohibido, ¿no? O sea, el mismo Código de Ética nos dice, no podemos inducirlos por medio alguno a que se aparten de la verdad. Pero sí tenemos que saber si lo que el testigo tiene para ofrecer nos sirve, les es útil a la defensa que diseñamos técnicamente. Y esto no es aplicar reglas jurídicas, esto es entrevistarnos con la gente, llamarla por teléfono, intercambiar mensajes de texto, intercambiar mensajes de WhatsApp, intercambiar correos electrónicos, preguntarle qué sabe, cómo lo sabe, para poder saber si lo vamos a citar o no como testigo el día de mañana. O sea, esto es investigar. Y nuevamente el artículo 11 establece el secreto profesional y su extensión. Y nuevamente tenemos el deber y el derecho de guardar secreto profesional, tanto de lo que hemos recibido del cliente, y acuérdense que hablar con nuestro cliente es la principal herramienta de investigación que tenemos, pero tanto con la contraparte, o sea, y acá podemos pensar en ir a la comisaría, hablar con el oficial del servicio, hablar con los policías que participaron del procedimiento que culminó en la aprehensión. Obviamente no están obligados a hablar con nosotros, pero nuestro modelo de investigación es distinto al de la Fiscalía. Nosotros no tenemos poderes coercitivos para citar obligatoriamente a los testigos a nuestro despacho. Nuestras herramientas son distintas. Tenemos que usar otros encantos, otros poderes de convencimiento. Pero hay que trabajarlo, hay que practicarlo y hay que ponerlo en marcha. Entonces, toda esta información que recolectamos de nuestros clientes, sus amigos, la familia, que es la principal fuente de investigación de las defensas, también tenemos que reforzarla con lo que nos dicen los funcionarios de la Fiscalía, en la entrevista breve que podemos tener en la mesa de entradas, con el fiscal, la fiscal, con la policía, el día que vamos a la comisaría a hablar con nuestro cliente, siempre alguna información podemos obtener. Y esto es lo importante. Quiero cambiar de tema ahora, ¿no? Entonces, repasemos rápidamente. La actividad de investigación es propia de nuestro rol de abogados y abogadas. Es indistinta tanto para las defensas públicas y privadas. Sabemos que hay un desfasaje normativo que no acompaña el diseño constitucional originario de un modelo acusatorio adversarial, sino que la justicia sigue hoy trabajando sobre la base de actas escritas, pero que este corset sabemos que no se aplica a las defensas. Esa limitación formal, nosotros y nosotras somos inmunes. Están pensadas para otros roles procesales, no para las defensas. Sabemos que las disposiciones normativas no nos imponen un deber fuerte a todos los abogados y abogadas por igual. Vimos que los abogados de la matrícula tenemos normas que se traducen en meras facultades procesales. Nuestro código de ética de los colegios de abogados tampoco directamente impone el deber de investigar, pero sí hay normas para las defensas públicas que imponen el deber de investigar. Lo que sucede es que, así como las defensas públicas tienen mayores recursos investigativos, y es lo que hablo siempre con los colegas y las colegas que a veces charlamos en la defensoría, y es que es verdad,
las defensas públicas tienen otras fortalezas que los colegas de la matrícula no tenemos, y a la inversa, los colegas de la matrícula tenemos muchas grandes fortalezas que las defensas públicas no tenemos. O sea, las defensas públicas tienen muchos más recursos y un gran caudal de casos que nos permite rápidamente identificar patrones. Pero así como tenemos más cantidad de casos, eso se traduce en una debilidad porque tenemos menos tiempo para asignarle a cada uno de esos casos. En cambio, los colegas de la matrícula tienen menos casos y por ende tienen pocas herramientas para identificar patrones, ¿no? Patrones me refiero a estándares aplicables, saber quiénes son los policías, identificarlos, saber cuáles son más, menos creíbles, ver si hay patrones de causa armadas, que es un poco lo que vamos a ver en el último encuentro. Yo trabajé 3 años en la Defensoría de Drogas y la verdad es que los hay. Y esto es investigar, identificar patrones a través de una defensa estratégica. Pero las defensas particulares tienen un gran poder que es la falta de compromisos para con el resto de los operadores del sistema. Y esto es la gran fortaleza de los colegas de la matrícula. No tienen que rendirle cuentas a nadie en ningún momento. Toman un caso, lo empiezan y lo terminan. Y esto es un gran poder que tenemos los abogados. Y esto quiero ponerlo en evidencia porque ambos roles, defensas públicas y particulares, tenemos fortalezas y debilidades. Por eso creo que tenemos que trabajar juntos siempre. Entonces, luego de este repaso, quiero hablar de la cuestión constitucional e institucional, que es uno de los últimos ejes que quiero trabajar con ustedes, ¿no? Porque para mí, la idea que quiero compartir con ustedes es que la investigación de la defensa forma parte del debido proceso. Y para esto tenemos que entender cuáles son los principios del sistema acusatorio adversarial que le dan forma al debido proceso. Tradicionalmente nuestra Corte Suprema de Justicia tiene dicho que el debido proceso, que de alguna manera está reconocido en el artículo 18 de la Constitución, se limita a garantizar la acusación, la defensa, la prueba y la sentencia por los jueces naturales y una posibilidad de revisión por el Tribunal de Alzada. Con eso, la Corte dice, están dadas las formas sustanciales del juicio. Bueno, yo busqué en la semana, para compartir con ustedes, la primera vez que la Corte dijo esto. Y la primera vez que la Corte dijo esto fue en 1912, en fallos 116-23, o sea, el tomo 116, en el folio 23. Y la Corte en esa oportunidad dijo algo más que esto que se transformó en un latiguillo, ¿no? Porque la Corte, en el párrafo previo a cerrar la idea de que las formas sustanciales de juicio se contentan con la idea de acusación, defensa, prueba y sentencia, la Corte había dicho un poco más que esta traducción, que fue como un eslogan final. La Corte había dicho que, aparte de la investigación sumarial, la acusación y defensa, o sea, es impensado que exista una acusación sin una investigación previa, en dichos de la Corte. Bien, ¿por qué deberíamos pensar que puede haber una defensa sin investigación previa? La Corte, siempre que utilizó este argumento, fue para no darle la razón a la defensa. Esto tenemos que saberlo, pues el contexto real del caso. La Corte sistemáticamente diciendo hubo acusación, hubo defensa, hubo prueba o sentencia, convalidó muchas violaciones al debido proceso. Esta es la realidad. Entonces, esta es la lectura que tenemos que hacer, ¿no? En este caso la Corte lo que dijo fue, miren, más amén de todas las irregularidades que la defensa me plantea como cuestión federal, acá hubo una investigación, se le hicieron saber la naturaleza de los cargos, más, menos bien, no importa, es cierto, se equivocó la Fiscalía y la Policía y el Juzgado de Instrucción, pero la Corte dijo, lo cierto es que la defensa pudo producir prueba de descargo en el juicio. Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿cómo hacemos para producir prueba si previamente no la fuimos a buscar? ¿Se entiende la idea? O sea, yo lo que quiero es visibilizar que nosotros como defensa tenemos la necesidad de investigar para poder plantear una defensa sólida en el caso. No hay manera de que desde un escritorio, con alguna cita legal del autor, por más reconocido que sea, por más de moda que esté, o por más autoridad moral que tenga, vamos a poder ganar un caso. Insisto con la idea, que no es mía, reitero, sino del doctor Sabelli, que los casos penales, las defensas, los ganan en la calle. Entonces, esta idea de la Corte, ¿no?, de que el debido proceso está vinculado a investigación, acusación, defensa, prueba y sentencia,
nos tiene que dar la idea, que es un poco lo que vamos a trabajar en el próximo encuentro, de, ok, ¿cómo llenamos esta idea de defensa? Okay, ¿cuál es la defensa que satisface el estándar del debido proceso? ¿Cualquier defensa? ¿Una defensa de escritorio, una defensa formal, una defensa afirmativa, una defensa negativa, una defensa dogmática? Bueno, esto es un poco lo que vamos a trabajar en el próximo encuentro. ¿Cuál es el estándar? Para esto quiero introducirnos en un fallo que para nosotros es muy importante, en el sentido de que es la Corte Federal Norteamericana, cuyo modelo de enjuiciamiento fue nuestro propio modelo constitucional, porque en 1984 la Corte Federal Norteamericana sentó un gran precedente para las defensas públicas y privadas de los Estados Unidos de América, que es el precedente Strickland contra Washington. En este caso, la Corte Federal Norteamericana, que insisto, no porque sea obligatorio, sino por el valor institucional que tiene, basado en que nuestro modelo de enjuiciamiento penal está basado en el sistema constitucional norteamericano, estableció, para juzgar el estándar apropiado de lo que era el desempeño de un abogado en una causa, que satisfacía el debido proceso de la asistencia razonablemente efectiva. Les cuento rápidamente el caso. Este es un caso de pena de muerte, donde en la audiencia de sentencia, que sería como nuestra audiencia de cesura de juicio, o sea, ya había sido hallado con veredicto de culpabilidad, el acusado alegó que no tenía antecedentes penales y que estaba en un estado de extrema vulnerabilidad, por decirlo en palabras propias de nuestro sistema jurídico, que hicieron que, bueno, tuviera la necesidad en algún punto de salir a robar, y esto terminó en la muerte de varias personas. El punto es que su abogado no presentó ninguna prueba para respaldar esta defensa en la audiencia de cesura para morigerar o atenuar el grado de responsabilidad desde el punto de vista cuantitativo, ¿no? Lo que la defensa quería demostrar que era menos culpable y por ende no merecer la pena de muerte. El punto es que el abogado no presentó ninguna prueba y esta persona fue condenada a muerte. El caso llegó a la instancia federal y lo que la Corte tuvo que determinar es si se había violado este estándar de asistencia razonablemente efectiva o defensa eficaz, que es lo que nosotros hemos adoptado en nuestra tradición jurídica continental europea, pero es la misma idea, es la idea de defensa eficaz. La Corte lo que dijo es que el deber de investigar, y se lo marqué en negrita en la pantalla, integra definitivamente la idea de una defensa razonablemente efectiva. Bueno, a partir de acá, 1984, toda la defensa penal norteamericana, tanto pública como privada, tomó debida nota de este precedente y empezaron a trabajar juntos la idea de las investigaciones con perspectiva de defensa, porque la Corte dijo que un caso penal que no, cuya defensa no satisfaciera el estándar de la defensa razonablemente efectiva a través de una investigación, ponía en jaque el derecho a un abogado reconocido en la Constitución norteamericana y ponía en crisis la idea del juicio justo o debido proceso, que es un poco la idea que vamos a trabajar a partir de ahora. Esto llevó en el 2017 a que la Asociación de Abogados de Estados Unidos, que es como la suma de los colegios de abogados de todo el país y la suma de todas las defensas públicas de todo el país, dictara estos estándares para la función de la defensa en la justicia criminal. Es un código de ética, lisa y llanamente. Es un código de ética para todas las defensas, unificado, público y particular. Y este código de ética, a partir del precedente de 1984, que les comentaba recién, establece expresamente que el rol del abogado y la abogada defensora tiene el deber de investigar en todos los casos, para determinar si existe o no una base fáctica suficiente para los cargos penales que se le intiman al cliente. Esto tiene un montón de reglas que vamos a ir trabajando en los próximos encuentros. Yo hoy quiero solamente hacer mención a esta previsión expresa en un código de ética acerca del deber de investigar, a diferencia de nuestros códigos de ética que, como vimos, no establecen directamente el deber de investigar. Y obviamente tomo este ejemplo porque es un ejemplo de un sistema acusatorio adversarial mucho más avanzado que el nuestro, que es el sistema que nuestra propia Constitución ha establecido desde el inicio
de nuestro sistema institucional. Y lo que dice este código es que los esfuerzos de investigación deben comenzar desde el minuto 1. Esto es como la máxima de Lockhart, ¿no? Para los criminalistas. Pasa el tiempo y huye la verdad. Tiempo que pasa es la verdad que huye. Esto es lo mismo. Esto no distingue roles procesales. Tiempo que pasa, se le escapa a la policía la verdad. Tiempo que pasa, se le escapa a la policía la verdad de lo que pasó. Tiempo que pasa, se nos pasa a las defensas lo que pasó. Y esta investigación, el alcance que este código de ética le imprime es toda la información relevante para el fondo del asunto. ¿Esto qué significa? La aplicación del derecho penal, el derecho penal sustantivo, las consecuencias del proceso penal y las posibles disposiciones y sanciones. O sea, es mucho más amplio que el proceso penal. Piensen en la reparación del daño causado, a nivel del ejercicio de la acción civil en el marco de la causa penal. O sea, esto aplica la investigación a todas las posibles consecuencias derivadas de un proceso penal. Y luego define el alcance, tanto en chequear, en controlar, en verificar la información relevante que está en posesión de la Fiscalía y las policías, pero también incluir el grado de confiabilidad de las pruebas que tiene la policía y las fiscalías. Esto es, ¿tenemos contrapruebas que refuten la credibilidad o la confiabilidad de estas pruebas? Tanto físicas, o sea, evidencia material, el arma homicida, prendas de vestir con rastros de tipo de ADN, etcétera, etcétera, etcétera. La consideración de incoherencias que pueda haber entre distintos medios de pruebas en la hipótesis fiscal. Muchas veces nos damos cuenta que hay pruebas que son contradictorias entre sí. Bueno, ahí tenemos que profundizar, ahí tenemos que indagar, ahí tenemos que investigar. Las posibles acusaciones que podamos hacer contra testigos por posible falso testimonio. Esto no podemos llegar al juicio a ver si se contradice para pedir que se extraigan copias para derivar a la fiscalía de turno. Nosotros tenemos que investigar desde el día 1 quiénes son los testigos, qué perfil tienen, tienen antecedentes penales, tienen interés, hay alguna conducta previa de estos testigos que puedan mermar su credibilidad. Todo esto es lo que vamos a trabajar en el próximo encuentro. Cómo se materializa en la práctica todo el alcance de la investigación de la defensa. Por eso cuando investigamos como abogados y abogadas defensores tenemos que investigar tanto los hechos principales del caso como los hechos secundarios. Y los hechos secundarios son tal vez los más importantes. Son los que hacen a la credibilidad de los medios de prueba. ¿Es creíble el policía que llegó primero al lugar del hecho? ¿Es creíble la evidencia material levantada? ¿Hay cadena de custodia? Pasa que para eso tenemos que entender cuáles son las reglas que rigen la cadena de custodia, cuáles son las reglas que rigen la credibilidad del testimonio. ¿Se entiende? Entonces, a esto me refiero con aplicar investigación con perspectiva de defensa. O sea, empezar a buscar hechos, contenidos en evidencia disponible, sin ninguna de las limitaciones de las que tiene la Fiscalía y las policías, para poder llevar la información de la mejor calidad posible en beneficio de la defensa técnica, que insisto, viene después. Para investigar no hace falta ser abogado. Lo que sucede es que nosotros no contamos con policías de investigación. Nuestra principal fuente de información es nuestro cliente si está en libertad, pero sabemos que la prisión preventiva es la regla, dependiendo del tipo de delito o el monto de pena. Entonces, lamentablemente, nuestro principal medio de investigación somos nosotros mismos como abogados y principalmente las familias de las personas que asistimos. Esta es un poco la idea que quiero que veamos para el próximo encuentro. Y principalmente, si tenemos otro posible sospechoso, tenemos que buscarlo, tenemos que presentarlo. O sea, cuando hablamos de generar duda razonable, no estamos hablando de una mera duda posible, hipotética, imaginaria, estamos hablando de una duda basada en evidencia. Si nosotros como abogadas y abogados sabemos que es muy probable que es un error en la aprehensión, si es un caso de urgencia, ¿no? Estos hechos de la vía pública donde se termina prendiendo al voleo a cualquiera, pero sabemos quién puede ser el posible autor y podemos generar una comparación, por ejemplo, fisonómica a través de redes sociales que inviten a pensar que la policía de buena fe tal vez se equivocó porque eran pibes parecidos y vivían cerca, o no. O si estamos hablando de una causa armada, explicar los motivos por los cuales nosotros como defensa sostenemos que estamos en presencia de una causa armada. Entonces, a todo esto me refiero cuando vamos a hablar de teoría del caso en el último encuentro. ¿Okay? ¿Cómo armamos, cómo preparamos nuestro caso
para el día de juicio. Y la única manera que tenemos de prepararlo es, insisto, sobre la base de una investigación con perspectiva de defensa. Si nos vamos a basar la defensa en la información que la policía recolectó, creo que es un acto de profunda ingenuidad de nuestra parte, para no decir torpeza. O sea, muchas veces la propia policía le vende pescado podrido a la propia fiscalía, que de buena fe compra esa información. Otras veces la propia fiscalía, por comodidad o por razones de variados motivos, mira para otro lado y toma el pescado podrido. Nosotros no podemos, como defensas, planificar nuestra estrategia técnica sobre la base del sumario policial, porque el sumario policial no es lo que pasó, es lo que la policía decidió registrar por razones y motivos que muchas veces desconocemos. ¿Cuáles son los principios del sistema acusatorio adversarial para empezar a darle un cierre a este primer encuentro de hoy? El sistema acusatorio adversarial que nuestra Corte Suprema en el fallo Casal reconoció que es nuestro propio modelo institucional, tiende a la centralidad en la etapa del juicio. O sea, ¿esto qué significa? Nuestro modelo, al cual aspira nuestra Constitución, obviamente que no es el modelo actual sobre el cual nosotros trabajamos como abogadas y abogados. O sea, hoy el modelo actual tiende todos sus esfuerzos a la investigación como un fin en sí mismo. Reunimos actas y sobre esa base probablemente hagamos un abreviado o un juicio virtual, simulado, llámenlo como quieran, y no va a haber juicio. El sistema acusatorio adversarial pone la centralidad en la etapa de juicio, por eso es que tiende a la desinformalización de la investigación, a que ya no haya más actas. Piensen en esta evolución progresiva que hoy les mostré del Código de Provincia, el Código de Ciudad y el Código Procesal Penal Federal, que dice cuando sea necesario documentar algo, en la medida en que sean actos irreproducibles y definitivos. Todo lo demás no hace falta ni volcarlo por escrito, salvo cuestiones muy puntuales que vamos a ver en el próximo encuentro vinculado al litigio de las medidas cautelares. Ahí sí, el juzgado va a necesitar de alguna que otra evidencia más o menos registrada para poder tener elementos para mejor decidir, pero vamos a ver que también hay otras posibilidades, que no necesariamente todo tiene que constar en actas. Entonces, la investigación de los hechos en el sistema acusatorio adversarial, como les decía recién, tiene un fin meramente instrumental, y que la centralidad esté basada en la idea de juicio no le quita valor a la investigación. Al contrario, le da el verdadero valor que tiene, que es un fin instrumental y no un fin en sí mismo, como pasaba en el proceso inquisitivo, donde la instrucción sumarial era juntar actas que iban a ser la base de la medida cautelar, que iba a ser el borrador de la sentencia definitiva. Entonces, ese modelo de justicia no va más. Y está en nosotros, los abogados y abogadas de las defensas públicas y privadas, apoyar esta modificación progresiva, reforzarla, acompañarla, promoverla. Esta es un poco una de las grandes ideas que quiero hoy hablar con ustedes. Entonces, esta investigación previa, porque el juicio, desde el punto de vista de la litigación, no llegamos para investigar. Al juicio vamos a demostrar. Esta es una de las grandes máximas de la litigación. Yo al juicio voy a demostrar, no voy a investigar. Yo investigo previo al juicio. Me hago de información, recolecto evidencia, como decía Binder, reconozco los medios de prueba, los valoro, los sistematizo. Como defensa, no estoy obligado a mostrar toda mi información. O sea, las normas de ética nos habilitan a guardar secreto profesional de aquello que no le convenga a nuestro cliente. O sea, esa es una gran diferencia, una gran ventaja en términos comparativos con el Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal, al momento de la audiencia preparatoria de juicio, tiene el deber de mostrarnos todas sus cartas, inclusive el legajo secreto que algunas regulaciones provinciales le permiten llevar, donde están sus líneas de investigación alternativas y el resultado de diligencias de allanamiento y detenciones que puedan haber estado frustradas o no, pero que no terminaron en nada. O sea, nosotros como defensa tenemos un gran poder, que es que no tenemos la obligación legal de develar el secreto del producto de nuestra investigación. Esto es un gran poder que tenemos para diseñar la estrategia técnica del caso. Entonces, este proceso acusatorio adversarial se construye mediante una suerte de diálogo, ¿no? Una discusión reglada entre fiscalía y defensa,
donde se discuten, nos batimos a duelo para hacer prevalecer la pretensión acusatoria y la pretensión de la defensa. Este ejercicio argumental no lo podemos hacer si nosotros como defensa no manejamos nuestra propia investigación independiente con perspectiva de defensa. O sea, cuando digo perspectiva de defensa me refiero a lo que venimos hablando, o sea, a buscar dónde está el error, a buscar cuál es la prueba menos confiable de la fiscalía, a buscar dónde podemos excluir la responsabilidad de nuestro cliente o al menos limitarla. O sea, a eso me refiero, con saber qué ir a buscar. Vamos a ir a buscar, por ejemplo, una defensa de inimputabilidad. Ok, tendremos que hablar con su familia a ver si padeció, sufrió en su infancia trastornos orgánicos o no orgánicos que nos tienden a llevar a pensar que puede haber una alteración morbosa de sus facultades mentales o una insuficiencia. Buscaremos su historial clínico, pediremos informes, trataremos de entrevistarnos con su médico, su psicólogo, si es que tuvo tratamiento con seguimiento formal, para luego, finalmente, si contamos con el asesoramiento de peritos especialistas en psiquiatría forense, presentar nuestro propio informe independientemente de que va a pedir la propia fiscalía a través de sus propios peritos o de las asesorías periciales. No podemos hacer todo este laburo, yo tomé el ejemplo de una defensa psiquiátrica porque es tal vez lo que más habituados estamos a hacer, pero este laburo lo podemos hacer en todas las áreas de la teoría del delito que nos facilitan una salida anticipada a un veredicto de culpabilidad. Y aún en ese caso, mucha de la investigación puede ser traducida en la disminución, perdón, de la culpabilidad. Es lo que Roxin habla de la culpabilidad cuantitativa, o sea, un poco menos culpable aún que fuera ya culpable. Este proceso acusatorio adversarial, insisto, que la Corte reconoció, y esto es muy importante que nosotros lo sepamos como defensa en el precedente Casal, porque vamos a volver sobre el tema en el próximo encuentro, es que requiere de un mayor esfuerzo de las partes en la construcción de la verdad. El sistema inquisitivo descansa en el juez. El juez es una suerte de persona sobrenatural que no necesita ni del fiscal y menos de la defensa para saber lo que pasó. Es una suerte de detector de mentiras, es una suerte de FBI, de Dios todopoderoso, de gran hermano que todo lo ve y que todo lo va a descubrir a través de la indagación sumaria. O sea, lo que sabemos y la historia demostró es que se llegaba a la verdad a través de la confesión forzada, coaccionada o accedida a través del engaño. Bueno, esto está traducido en reglas de garantía que hoy prohíben este tipo de procesos investigativos de dudosa legitimidad, pero lo cierto es que los procesos acusatorios adversariales descansan en la idea de que las defensas son las que van a salir a testear todos los extremos de la acusación. O sea, el fiscal va a intimar los hechos a nuestro cliente en la formalización de los cargos y nos va a hacer saber la evidencia disponible que tiene y nos va a decir la calificación jurídica aplicable. Una vez que nosotros tenemos en claro como defensa estos tres elementos, hecho, prueba y derecho, el sistema está pensado en darle a las defensas la facultad de controvertir cada uno de estos extremos. Esta es la teoría del caso simplemente aplicada a la vida real. Entonces, veremos dónde está el punto débil de la Fiscalía. En todos, en algunos de sus hechos, en todas, en algunas de sus pruebas, en algún que otro caso, en la interpretación legal que haga de algunas reglas legales, existe o no la idea de tenencia compartida de armas, la aportación compartida de armas de fuego. O sea, hay cuestiones que son estrictamente legales, pero son el menor de los casos que vamos a poder discutir. Está todo dicho ya, no hay mucho para inventar. Donde no hay nada dicho y está todo inexplorado es en esto que yo les propongo, que es empezar a pensar nuestro rol de abogados como abogados investigadores. Y esto nos lleva a pensar a repensar, mejor dicho, la idea de cargas probatorias, ¿no? Es como que está ampliamente difundido que la defensa no tiene ninguna carga o que la defensa nunca tiene que demostrar nada. Yo no estoy tan seguro que sea así. O sea, tendríamos que empezar a hablar de cuál es la definición de carga procesal o carga probatoria. A mí me gusta pensar que la carga probatoria no es quien debe probar, porque esto lleva a la confusión de que la defensa debe o no debe probar. Más allá, yo creo que la defensa tiene interés en probar. Si hablamos de carga como una sujeción al propio interés del litigante, de la persona acusada. Pero yo creo que si pensamos las cargas procesales no en función de quién debe probar, sino en quién soporta las consecuencias de que no se prueben tales o cuales extremos,
es una idea mucho más compatible con una defensa proactiva, ¿no? O sea, la defensa, ok, si partimos de la defensa, que la idea de la defensa, la defensa no tiene cargas de probar, mejor es decir que sobre la defensa no van a caer las consecuencias de que no se prueben los extremos de la acusación. Pero la defensa sí se va a ver beneficiada si la defensa aporta hechos, aporta evidencia, por ejemplo, para probar una legítima defensa. ¿Se entiende la idea? Entonces, tenemos que repensar la idea de cargas probatorias. Tenemos que empezar a pensar que sí hay algo, más allá del nombre jurídico que le vamos a dar, en definitiva, posibilidad procesal, deber legal, carga procesal, deber ético, que impone una obligación para las defensas, insisto, públicas y privadas, en salir del escritorio e ir a la calle a buscar los hechos que sean más favorables a la situación de nuestro cliente. Y por último, esto nos lleva a la idea de igualdad de armas, y acá está el gran punto débil de esta idea que quería compartir. Porque todos sabemos que no hay igualdad de armas, no la tenemos, difícilmente la logremos. El tema es que no tenemos que pensar la igualdad de armas como una igualdad aritmética de recursos entre las defensas con la fiscalía, porque obviamente las fiscalías sí tienen una mayor cantidad de cargas que nosotros las defensas. O sea, las fiscalías investigan, hacen investigaciones genéricas, una vez que tienen datos, formalizan investigaciones, tienen un nivel de caudal de trabajo mucho mayor al nuestro. No podríamos jamás tener la misma cantidad de recursos. Pero la idea de igualdad de armas lo que significa es que una vez que la Fiscalía decide formalizar cargos en contra de nuestro cliente, el sistema nos tiene que dar la chance de preparar y presentar nuestro caso ante el tribunal en igualdad de condiciones. O sea, antes de la formalización de cargos, la Fiscalía dispone de todos los recursos que el Estado le provee. Una vez formalizados los cargos, nosotros como defensa tenemos que tener la chance real de preparar y presentar nuestro caso en igualdad de condiciones. Entonces ahí surge un problema estructural que tiene que ver con la distribución de recursos, porque sabemos que es asimétrica la distribución de recursos entre las defensas públicas, y los ministerios públicos fiscales, y muchas defensas particulares. Entonces la gran pregunta es, ¿qué hacemos en ese caso? El código de ética que yo les comentaba hoy de la Asociación de Abogados de Estados Unidos prevé expresamente como solución, partiendo de lo que dijo la Corte Suprema Federal Norteamericana, que el deber de investigar integra el debido proceso y que si no se cumple el estándar de la asistencia razonablemente efectiva se puede invalidar un juicio e invalidar una condena. Lo que dice el Código de Ética de la Asociación de Abogados de Estados Unidos es precisamente que los abogados públicos y privados que se enfrenten a una situación en la cual carezcan de los recursos, que los coloquen en inferioridad de condiciones para preparar o presentar su caso, lo tienen que hacer saber al juzgado. El juzgado es el que tiene que resolverlo. Y acá los invito y las invito a pensar en un litigio estratégico al respecto. Si cada vez que nos enfrentamos a un caso en el cual no disponemos del recurso necesario para dar el enfoque, el ángulo, el perfil que merece nuestro cliente, esta investigación con nuestra propia perspectiva, ¿no? Perspectiva de defensa, ¿no? Tenemos que hacerlo saber al juzgado, que estamos en situación en donde no podemos garantizarle a la persona acusada un juicio justo porque por alguna razón X de la vida real no disponemos de tal o cual herramienta investigativa, o la Fiscalía se niega, por ejemplo, a evacuar una cita, que es un instituto de los procesos mixtos, ¿sí? O la policía, en función colaborativa con el Ministerio Público de Defensa, se rehúsa a realizar diligencias o las hace de un modo distinto al que se las pedimos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay que visibilizarlo, porque una defensa que no tiene capacidad de confrontar los cargos es una defensa que no es eficaz. Y no es culpa de la defensa, y menos que menos es culpa del cliente. El sistema, como les contaba hoy, reposa en la idea del poder de falsación de la defensa. O sea, institucionalmente, el sistema reposa en la idea de que la defensa tiene que controvertir los tres extremos de la acusación, porque solamente aquellas acusaciones que hayan superado satisfactoriamente el poder de control de la defensa son las que van a ser confiables. Y solamente aquellos
veredictos de culpabilidad y sentencias que se basen en una acusación confiable, insisto, una acusación que haya superado exitosamente el control exhaustivo de la defensa, es una sentencia confiable. Entonces al sistema le interesa que la defensa tenga herramientas para controvertir verdaderamente la acusación. Entonces, esta es la idea de igualdad de armas que quiero compartir con ustedes. Es una idea estratégica, es una idea de plantarnos y plantearlo ante el juzgado, ante el tribunal, y decir, mire, pasa esto, o sea, ¿es necesario realizar una instrucción suplementaria? Ok, necesito que el juzgado me ayude a convocar a tal o cual testigo, necesito que el juzgado me ayude a realizar tal o cual pericia, necesito que el juzgado o el tribunal ordene a la policía a realizar tal o cual diligencia, porque sabemos que en los autos de prohibimiento de instrucción suplementaria dicen, ok, hágase lugar, queda a cargo de la defensa, tiene 90 días para hacerla, punto. ¿Qué hacemos? Nos pasa a las defensas públicas, le pasa a la defensa particular. Bueno, ante esa situación tenemos que tener en cuenta que la idea de igualdad de armas implica que como garantía de verdad, si queremos que el sistema funcione de manera confiable y que podamos ejercer el contradictorio, necesitamos, si no tenemos el recurso, independientemente que seamos defensa pública o defensa particular, el auxilio del tribunal, porque el tribunal es el Estado. El tribunal es el que tiene que mantener el equilibrio. Y si no lo hace, ok, haremos una protesta y tendremos un buen motivo para revisar eventualmente esa condena por un defecto sustancial del procedimiento. Colegas, para cerrar la charla de hoy, quiero responder de alguna manera el interrogante inicial. ¿Por qué investigar? Yo creo que investigamos porque la actividad de investigación es una función natural al ejercicio de la abogacía. Es una función natural el ejercicio de abogar, hablar en nombre de otro. ¿Cómo voy a hablar en nombre de alguien si no sé ni de lo que voy a hablar? Y esto no es ser abogado, no es conocer la dogmática jurídica, es saber qué pasó, qué no pasó, y sobre esa base aplicarle el valor agregado que me dio la universidad, 4, 5, 6, 7 años, depende del modelo de la casa de estudios. 2, investigamos porque es una actividad creativa que no tiene que confundirse con la actividad de registro de la investigación, que es lo que le pasa a la fiscalía o a la policía. Nosotros no tenemos que andar haciendo actas, ni llamando a testigos, ni nada por el estilo que nos limita, nos encorseta. Nuestra actividad de investigación es libre, es creativa. Después veremos los problemas o sea, tenemos otros problemas distintos, ¿no? Por esta libertad que tenemos. 3, ¿por qué investigamos? Porque se trata de un deber ético. O sea, vimos que nuestro sistema normativo es extremadamente deficiente con la investigación de la defensa. O es una mera facultad o es un deber bastante genérico a nivel legislativo, y los códigos de ética no dicen nada directamente. Entonces, como las normas éticas tienen una pretensión de universalidad, yo por eso quería compartir con ustedes qué es lo que se ha establecido en los sistemas institucionales, acusatorios adversariales, mucho más avanzados que el nuestro, que lo definen como un deber ético. O sea, no hace falta reglas legales para que salgamos a investigar. Por eso es que 4, tenemos que investigar porque desde el punto de vista legal, habilitaciones normativas expresas. No está prohibido investigar. Ok, está permitido entonces. Es un deber ético, es un imperativo ético. Yo no tengo dudas, y esto es lo que quiero compartir con ustedes. 5, porque constitucionalmente investigando como defensa, hacemos a la esencia del debido proceso. Esto es lo que dijo la Corte. El debido proceso se integran, acuérdense, con investigación, acusación, defensa, prueba y sentencia. Ok, la defensa es parte del debido proceso. Creo haber demostrado que la investigación es parte necesaria de la defensa. Ok, si investigamos y defendemos, realmente vamos a producir prueba en el juicio, que es el tercer presupuesto del debido proceso. Y por último, y para cerrar la charla de hoy, y después quedo sujeto a las preguntas o inquietudes que ustedes quieran compartir con el resto y conmigo. 6, desde el punto de vista institucional, investigamos porque esto fortalece la confiabilidad del sistema de justicia. O sea, si nosotros como abogadas y abogados investigamos, cumplimos un imperativo ético que es natural en nuestro rol de abogado. Si nosotros hacemos eso, cumplimos con el debido proceso. Cumplimos con el contrato que celebramos con nuestro cliente, sea nuestro
estudio jurídico o en nuestro despacho, si somos la defensa pública. O sea, estamos en paz con nuestro cliente. Pero también como abogados, como actores sociales, ¿sí? Desde el punto de vista del rol social del abogado, si investigamos, cumplimos con el sistema institucional. Si investigamos, si determinamos los hechos verdaderamente del caso, si pudimos diferenciar la paja del trigo, eliminar los testimonios infundados, no verosímiles, ese testimonio inventado por personal policial para perjudicar aún más la situación, y aún así todo, no excluimos la responsabilidad, pero al menos la limitamos, y en definitiva hay un veredicto condenatorio y una sentencia ni impone una pena, aún así, en nuestro rol social de abogados, hicimos que esa sentencia sea confiable. Entonces vamos a estar en paz también con el sistema y la sociedad, que ha puesto desde hace mucho tiempo los ojos sobre nosotros y no nos miran bien, lamentablemente. Y para cerrar, fundamentalmente, como yo entiendo que es un deber ético que es inherente a nuestro rol de abogados, ¿no? Si investigamos y sobre esa base armamos las defensas técnicas, vamos a estar en paz con nosotros mismos. Porque en definitiva vamos a haber cumplido con nuestro deber profesional. Muchísimas gracias. Yo les espero al próximo encuentro, es el 12/9, les dejo mi correo electrónico, mis redes sociales por si nos quieren contactar. Me dijeron desde la editorial que después yo les puedo pasar estas fichas, les voy a pasar los fallos que les comenté y un trabajo de doctrina que he escrito junto con el doctor Gustavo Linde, que es el defensor general del Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez, que es donde yo trabajo, y venimos trabajando estos temas ya hace un tiempo. Les quiero agradecer a todos y a todas los que participaron, y obviamente a Microjuris por haberme permitido compartir hoy con ustedes esta charla. Así que muchísimas gracias a Irene y a todo el equipo. Gracias, Lucas. Gracias a vos. Muy interesante la exposición. Ya estarás viendo los comentarios que están agradeciendo y, bueno, diciendo lo mismo que yo, que estuvo muy bueno. Gracias por repensar todas estas cuestiones procesales penales, te dicen. Como decías recién, yo les envié un link que tienen para completar, donde vamos a enviar todo el material que se vea en estas clases. Y bueno, quedamos abiertos para si quieren hacer alguna pregunta. Pueden escribirla en el chat. Yo mientras me voy fijando en redes, a ver si hay alguna. Bueno, en Facebook no hay. Bueno, te agradecen, te dicen excelente. Gracias a todas y a todos. Bueno, de todas formas, la exposición fue clara y completa. Esperamos el material. Acá hay una Perfecto. pregunta la doctora Lía Fregonese. ¿Cómo mantenemos la ética con nuestro cliente cuando él mismo nos miente? Una gran pregunta, gracias Ligia por estar, somos colegas con Ligia. ¿No? Es un tema, ¿no? Acá hay una cuestión que tiene que ver con el diferente modelo que se ha instaurado en el sistema jurídico argentino. Esto lo hemos debatido mucho en lo que se llama la Escuela de Defensores de INESIP y también en nuestro trabajo, ¿no? O sea, hasta qué punto los abogados o las personas acusadas de un delito tienen derecho a mentir, ¿no? En el sistema judicial norteamericano no puede mentir. O sea, el acusado cuando declara bajo juramento de sí verdad, y si miente comete el delito de perjurio y se le suma la condena en caso de ser hallado culpable. En nuestro sistema institucional esto no sucede y hay una tendencia, una suerte, depende cómo se analice el rol del abogado, de que tenemos una mayor o menor libertad para modificar los hechos. Desde el punto de vista ético y en mi opinión, yo creo que nosotros siempre tenemos la posibilidad de decir que no tomamos el caso. Y siempre tenemos la posibilidad de apartarnos del caso sin dar ninguna razón, porque esto es lo decisivo, porque esto es lo que cumple con el mandato sagrado que tenemos de guardar secreto profesional. Legalmente hablando, el ámbito
de lo permitido hoy aún en la República Argentina, nos da un continente de acción mucho más flexible del que sucede en otras legislaciones que han adoptado el sistema acusatorio adversarial. Entonces, nosotros la única manera que tenemos de saber si el cliente miente es investigando. No hay forma de saberlo. Yo prefiero saber si me miente o no. El tema es que en las entrevistas previas muchas veces la persona no confía en nosotros. Tipo, me conocen 10 minutos antes de ser indagado, y es la principal barrera que hay que romper, ¿no? La confianza con el cliente. Tipo, ve un tipo de traje, cree que es el fiscal, no entiende nada normalmente. Entonces, la mayor barrera que hay que romper, y esto es una gran ventaja comparativa que tenemos los colegas de la matrícula, es que somos de confianza de la familia o de la persona. Entonces, a veces es más fácil lograr el vínculo de confianza o ya es preexistente. Entonces, si el cliente nos miente, primero tenemos que saber si nos miente. Entonces ahí hay una doble cuestión. Investigamos y determinamos efectivamente que nos miente. Yo soy de la opinión que hay que confrontar al cliente en un ámbito de privacidad con la mentira y exigirle que nos diga la verdad. Porque lo peor que nos puede pasar es que esa verdad surja en juicio y termine todo peor para el cliente. Entonces, es una cuestión de análisis de riesgo. Y ahí sí se nos abre a nosotros como abogados un dilema moral, porque todos los códigos de ética, tanto el norteamericano que hoy les comenté como los nuestros, expresamente dicen que el abogado no puede hacer uso de pruebas falsas ni inducir a falsedades, sino que debe conducirse con veracidad. Entonces, esto se traduce en un dilema ético. Entonces, es una cuestión de la propia conciencia profesional. ¿Podemos continuar con el caso o podemos no continuar con el caso? Lo que en ningún caso podemos es revelar la falsedad, ¿no? Entonces, podemos acompañar al cliente haciendo lo que llama una objeción de conciencia, o podemos renunciar sin expresión de causa para no poner en evidencia que no estamos satisfechos, no estamos conformes desde un punto de vista ético con generar una defensa que no se basa en hechos reales o que se basa en el testimonio falso de su familia que quiere ayudarlo. Es un dilema ético, insisto. Hoy tenemos un margen legal mucho más amplio que el que existe en otras legislaciones, ¿no? Entonces, esto es un valor comparativo que tenemos los abogados y abogadas en Argentina, porque no estamos enfrentados a consecuencias mucho más agresivas para con nuestro cliente o con nuestra propia persona. Bueno, gracias Lucas por la respuesta. Te siguen agradeciendo, excelente jornada. Creo que eso es todo por hoy. Les recuerdo, ya lo recordaste vos, pero antes de finalizar, recuerdo lo que hablamos el 12 de septiembre. La próxima clase es reglas legales que rigen las investigaciones de las defensas públicas y privadas a nivel federal, CABA y provincia de Buenos Aires, y vamos a ver jurisprudencia de la Corte vinculada a la investigación de la defensa. Sí, es así, les digo rápidamente para que sepan, lo que vamos a hacer es ver cómo está regulada la actividad probatoria en sí. O sea, hoy la idea era por qué investigar. El próximo encuentro vamos a ver, ok, qué reglas legales tenemos, ¿no? ¿Cuáles son los límites legales que nos impone el sistema? Más, menos, más flexibles, menos flexibles. Y cómo ha interpretado la Corte en los últimos fallos de los últimos 15 años la necesidad de investigar sin decirlo, ¿no? Hay una serie de fallos de los últimos años donde la Corte se ha expedido acerca de la necesidad de que los jueces y fiscales tomen nota de las hipótesis de la defensa. La gran pregunta es, ¿cómo la defensa va a plantear una hipótesis alternativa si previamente no investigó? Entonces, todo esto es importante para planificar incluso la defensa recursiva el día de mañana, ¿no? Así que de todo esto es un poco lo que vamos a hablar el próximo encuentro. Bueno, buenísimo. Gracias Lucas, gracias a todos por participar. Y nos vemos el lunes, mismo horario, el lunes 12. Gracias a todos. Un saludo.